Homero viene discutiendo la pertinencia teórica y los sentidos políticos de seguir distinguiendo Estado de sociedad. En efecto, el conferencista sostiene que la distinción Estado-sociedad civil es una de esas clasificaciones claves en la hegemonía de las sociedades capitalistas occidentales. Homero Saltalamacchia es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su título de tesis doctoral es Los usos de la historia de vida en el análisis de la acción social. También es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis es El economicismo en la tradición marxista, crítica de la metáfora estructura-superestructura, en donde obtiene una medalla Gavino Barreda. Homero Saltalamacchia es docente investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ejerció la docencia en la formación de grado y posgrado en universidades como la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Flaxo, sede Argentina, Flaxo, sede México, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de La Matanza, entre otras universidades. La mayoría de los cursos impartidos fueron sobre metodología de la investigación cualitativa, taller de tesis. Publicó el doctor Saltalamacchia 8 libros, en donde podemos destacar del proyecto al análisis, aportes a una investigación cualitativa socialmente útil. También publicó el libro Historia de Vida, reflexiones a partir de una experiencia de investigación. En 1980 publicó El proceso de formación de clase y con Alicia Sicardi publicaron el libro Metodología para la evaluación de gobiernos locales. Aparte de publicar artículos en libros, en revistas nacionales e internacionales, con respecto a la cercanía con la provincia de Santiago del Estero, forma parte del equipo de investigación política y ciudadanía que tiene pertinencia y asiento en el Instituto de Estudio para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y bueno, fue codirector de proyectos como Santiago del Estero, Estructura, Coyuntura y Tendencias, que fue financiada por la entidad de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Como otro proyecto fue el de Política y Ciudadanía en Santiago del Estero, Acción Colectiva, Dinámica de los Partidos Políticos y Elecciones entre 2003 y 2005. Sin extendernos más en la presentación, escuchamos al profesor Saltalamacchia. Bueno, primero gracias nuevamente a la organización de las jornadas, a la Facultad de Humanidades, en la cual se aloja estas jornadas, y por supuesto a Hernán en su presentación. Lo único que podría corregir es que más que una conferencia me gustaría hacer una charla. Hay 2 o 3 puntos que hace tiempo me vienen como preocupando. Uno, cuando estudiaba teoría del conocimiento y veías, y particularmente en relación a las metodologías cualitativas, en donde la teoría es la teoría social, se encontraba reiteradas formas de aparición de ciertas constantes que son propias del individualismo en su forma contractualista fundamentalmente, o en su forma más holística, desde Hegel hasta los estructuralismos de hace una década. Entonces, esta relación entre conocimiento, teoría del conocimiento, formas de conocimiento, me llevaban a pensar hasta dónde esto se traducía en la teoría política misma.
Y repensando esa teoría política, lo que se presenta normalmente, y también lo es ciertamente, pero yo no lo voy a enfocar desde esa perspectiva, como historia de la filosofía política occidental, sobre todo de la modernidad, se puede leer también como la elaboración de mitos fundadores, de mitos de creación, que a diferencia de la filosofía, y por eso me importa, aún en el prólogo de ese libro del proyecto de análisis, todavía utilizaba la palabra paradigmas para referirme a estas constantes que reaparecen hace no mucho, y eso terminó de desbordar el vaso, un intelectual muy importante que venía y decía, no, pero aquí la gente tiende muchos a pensar que las cosas, las instituciones pueden presentarse como un conjunto de individuos que se ponen de acuerdo en ciertas normas comunes. Y dije, diablo. Y cuando dije, y la respuesta de él fue, ¿de qué otra forma podría ser? Entonces dije, aquí hay algo muy fuerte, hay algo muy recurrente, hay algo muy que puede asumir distintos modos de aparición, pero que son lo que han sido los mitos en otras civilizaciones. Estos momentos de condensación con gran impregnación afectiva que perduran, reaparecen en distintos momentos de la elaboración. Así que uno de las tesis que orientarán esta charla, esta propuesta, esta búsqueda de corroboración, de sofisticación de este análisis que podría ser muy elemental, sería esta, ¿no? Es decir, hay un mito fundante, hay un mito de creación. Estos mitos son los contractualismos, que tuvieron mucho más éxito que otro mito mucho más elaborado, que es el hegeliano. Toda la odisea del espíritu absoluto en Hegel es un mito que podría haber perfectamente permeado la sociedad, pero que queda más en la cabeza de los intelectuales que en la vida cotidiana de nosotros y de los pensadores políticos. Entonces, la primera es esto. Y si fuera un mito y esto no tuviera consecuencias respecto de lo que está ocurriendo hoy, pues sería para un antropólogo la cuestión. Pero efectivamente creo que estamos viviendo épocas, como se sabe, muy inciertas en cuanto al futuro. Todos los que vivimos en momentos de transición hacia el Asia nos queda como un signo de interrogación, pero sí creo que en ese pensar hacia dónde vale la pena reelaborar conceptos que hemos ido permanentemente practicando y que en América Latina se fortalecieron mucho con la salida de los burocráticos autoritarios, de las dictaduras militares en América Latina, con toda la teoría de la transición a la democracia, en donde, bueno, intelectuales y aún políticos abandonaron el marxismo porque había sido parte de las ideologías de izquierda que estaban generando las reacciones dictatoriales según la teoría de los dos demonios. Quisieron criticar el burocrático autoritario en su fase autoritaria, pero el modo fue saltar de Marx hacia atrás y no de Marx hacia adelante. Saltar de Marx a Locke.
Y realmente el contractualismo, explícitamente contractualista, pero además en formas menos explícitas, pero siempre presente en algunos de sus presupuestos principales, estuvo presente desde entonces, y particularmente, y esto es importante por la fuerza que tuvo estas teorías de transición a la democracia en América Latina, teniendo a Guillermo O'Donnell como uno de los jefes de tribu, no solamente en Argentina, sino en América Latina, su reducción del análisis político al análisis del régimen, es decir, el análisis de las formas de llegar, de selección de los gobernantes y de ejercicio del gobierno, dejando de lado el pensamiento más abarcador que incluyese elementos que no están incluidos en teoría, ninguna teoría del régimen no puede estar incluidos, como son las formas en que las distintas burocracias judiciales o las dependientes del Poder Ejecutivo, las de ejecución de políticas estatales, cumplen en la vida política. Se sabe que Guillermo lo criticó esta parte de su tradición en el último texto, pero bueno, sigue siendo importante anotarlo, porque lo constante aquí es un reduccionismo de lo político que despolitiza la vida social. Entonces, adelantándome a lo que después voy a recuperar con las transparencias, diría que es un pensamiento que no es capaz de pensar ni de recuperar ninguna de las experiencias nacionales y populares de la América Latina, pero de ellas no sé tanto. De la Argentina, seguramente que no. Es un pensamiento que es incapaz de recuperar la idea de movimiento político como algo que es diferente al partido político que sirve como máquina electoral, tal como está en la teoría liberal tradicional, sino como un movimiento que impregna a la sociedad y que politiza la acción social cotidianamente, en las relaciones de los miembros del movimiento o los movimientos con las distintas burocracias. Y por supuesto, hace invisible la constitución de las empresas y de las cámaras empresariales como agentes políticos. Que también es algo que en la tradición peronista aparece presente. Es decir, el poder real no es el poder del Ejecutivo, del Legislativo, ni del Judicial. El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen el poder que surge de su legitimación de origen o de ejercicio. El poder real, así se llamaba entonces, viene de la capacidad de los empresarios de votar todos los días sobre las políticas de gobierno, invirtiendo, desinvirtiendo, fugando, etcétera, etcétera. Este aspecto la teoría liberal lo ignora, y no lo ignora por ningún tipo de deficiencia teórica, de incapacidad teórica, sino de incapacidad teórica de los teóricos, sino de incapacidad de la teoría para hacerse cargo de. Bueno, vamos a empezar entonces. Todo esto era
lo que voy a tratar de decir en síntesis para que se entienda, porque por ahí esto de lo que voy a decir de ahora en adelante no se entiende nada. Espero que se haya entendido esta pequeña síntesis también y que quede para charlar. Hay algo que también en mi trabajo como teoría del conocimiento me pareció importantísimo, que es toda la tradición constructivista, que no es el constructivismo de los educadores, sino la idea de que no hay conocimiento que no sea el producto de un sujeto que conoce, y nunca la cosa en sí, que viene de una larga historia, pero que fue sintetizado por Campoamor en esos versos. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. Y los cristales entonces es aquello sobre lo que la lucha política trabaja, los conceptos con los que pensamos el mundo que nos rodea, son los objetos de la lucha política y los objetos de la lucha por los distintos proyectos políticos. Nada que ver, aquí quiero aclararlo porque está tan de moda que es imposible dejarlo de lado y que mancha la tradición constructivista, con esta absurda idea de posverdad. Todos los post me parecieron siempre imbéciles, pero la posverdad es canalla. Y es canalla porque lo que hace es darle estatuto semántico aceptado a lo que es simplemente miente y miente y miente, que algo quedará que es más viejo que, bueno, hace como un siglo que está, ¿no? Ustedes conocen a Tal Gebel, etc. Y que tiene otros elementos que incorporaron los aportes de la neurobiología de una manera ruin, de una manera también muy poco sofisticada, pero que lleva a que las personas, lleva a pensar en que las personas se manejan de acuerdo a afectos muy primitivos instalados en el hipotálamo, que hacen que nos reconozcamos como amigos o como enemigos y tengamos como principal móvil de acción el amor o el temor, ¿no? Y entonces animales sueltos y tantos otros animales que andan por ahí son un ejemplo de cómo se produce el neuromarketing en la Argentina. Nada que ver con el constructivismo, quiero decir. Lo que nos lleva al constructivismo es, sí, a dar importancia a estos cristales con los que miramos, ¿no? En las cuales los mitos cumplen esta función de condensación en todas las civilizaciones que ha habido. Quiero decir, no, me parece, esto es una de las grandes cosas que quiero que me corrijan, que nosotros no pensamos esto como mitos simplemente porque mitos lo adjudicamos a las sociedades salvajes, pero si uno lee el pensamiento salvaje de Levi-Strauss, encuentra efectivamente todos los rasgos de una mitología en la construcción de los constructualismos. Si había un mito, y tomo dos partes de esto, en la Edad Media que precedía, era, bueno, el mundo creado por Dios, organizado en 3 estamentos, es decir, la economía estaba dentro de la mitología, en la manera de los campesinos que cumplían su misión ante Dios, cumpliendo bien su función de campesinos, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que me interesa, simplemente para pasar de pasada, en las monarquías reales, el territorio era el cuerpo real. Es decir, se expandía o se restringía de acuerdo
a las capacidades de conquista que tuviesen los distintos reyes, pero esto era pensado como eso, como parte del cuerpo del rey, no de cada rey en particular, sino de la realeza. Es decir, el monarca soberano tenía soberanía sobre su territorio absoluta, en la medida en que esto era parte de la misma manera que nosotros tenemos soberanía sobre nuestro cuerpo o queremos tener. Hay dos mitos, paso rápido sobre esto. Hobbes lo que hace fundamentalmente es crear un mito en que se toman todos los elementos propios de la modernidad, particularmente el cálculo, toda la tradición galileana y de Descartes, y lo transforma en un gran teorema en el que se funda una idea. La sociedad es creada por los hombres. Los hombres son productores de la sociedad, no es Dios el productor de la sociedad. Después hay miles de interpretaciones, cada quien con su librito, pero en todo caso yo creo que lo que de todos los contractualismos de la época, lo que torna extraordinario el monumento de Leviatán, el monumento que es el texto de Leviatán, es que es un rigurosísimo teorema en el cual cada premisa es necesaria para la conclusión y en el cual se funda esto: los hombres a través de un contrato producen un elemento, es decir, primero, los hombres preceden lo social, que es un poco lo que habíamos dicho a este intelectual amigo, ¿no? Los hombres preceden lo social. Lo social es producto de la reunión de los hombres, si ustedes saben, egoístas, racionales, se ponen de acuerdo para no matarse entre sí y delegan en el Estado la capacidad de la violencia. Pero esto todavía no es un mito burgués. El mito burgués realmente comienza con con Locke, que rompe con la pureza matemática del edificio de Hobbes, en la medida en que al introducir la propiedad como uno de los elementos que caracterizan a los hombres en estado de naturaleza, ya atribuye a la sociedad de naturaleza una entidad que es producto de leyes. Es decir, la propiedad no existiría sin leyes que la regulen. Entonces, en este caso, ya el paso de la sociedad de naturaleza al Estado está marcado por una inconsecuencia teórica, pero una gran importancia política, y es que el contrato puede crear un soberano, pero este soberano se tiene que atener a derecho, constitucionalismo, y no puede, bajo pena de rebelión, imponer restricciones a la propiedad privada, por ejemplo a través de los impuestos. Aquí ya tenemos otra cosa, pero es un edificio político en donde la propiedad como elemento económico, como elemento jurídico aparece, pero no es un pensamiento en el que esté incorporado explícitamente la economía. Los economistas clásicos que se van a desarrollar desde entonces ocupan el lugar complementario de la teoría política liberal. Es decir, no es cierto, yo no creo. Hay liberales de muy buena leche, liberales de izquierda, liberales que son amigos, etcétera, etcétera. No es un problema personal. Pero no creo que haya posibilidad de pensar un liberalismo económico sin que haya un liberalismo político. Es cierto, hubo dictaduras que, como el burocrático autoritario, que no respetaban ciertas
formas importantes del Estado de Derecho, del republicanismo, etcétera, etcétera, e incluso de la construcción de la sociedad a través de elecciones. Pero estaba permanentemente presente esta idea de los individuos como el último el eslabón o el átomo fundante de la vida social. Pero en todo caso este es el extremo. Lo que sí digo por la inversa, esto puede ser bastante discutible, lo que sí digo por la inversa es que una buena economía liberal se desarrolla mejor cuando hay un gobierno que asuma los postulados del liberalismo, de acuerdo a la tradición de... Pero, ¿qué es lo más importante de esto? Y es que, efectivamente, el poder económico aparece como lo no teorizado en la tradición de nuestras ciencias políticas sagradas. Hablar del poder como poder fáctico es simplemente reconocer que no tengo teoría sobre ese poder. Es un poder que actúa con independencia, es una facticidad, es un hecho no conceptualizado. Para conceptualizarlo tendría que verlo, tengo que cambiar todo el edificio y reconocer que los agentes económicos son parte de la organización política del Estado. Y eso es lo que los liberales no hacen. Entonces, sí aparece, que ya era imposible de que no apareciesen los empresarios. De golpe algunos, como Bobbio, incorporaban en los poderes fácticos a los sindicatos, pero como algo que estaba condicionando la vida política. Pero era un exterior que debía ser normalizado y por lo tanto desterrado de esa vida política. No debía ser así. Y seguía siendo. Y seguía siendo porque eso, no soy tan peronista como parece, pero la única verdadera realidad, dicen. Entonces, seguía siendo porque los empresarios y las corporaciones empresarias se hicieron cada vez más importantes y con cada vez mayor capacidad de intervención en la política. ¿Intervención en la política en qué niveles? En todos los niveles. Yo perdí de vista unas teorías sobre la burocracia de origen liberal, de origen pluralista que aprendí en el UFERS, donde coincidí y conocí, tuve las ganas de conocer a Sebastián, en donde se hablaba de que existían entre las burocracias y los agentes sociales de la sociedad civil relaciones clientelares. No en el sentido del clientelismo, sino en el sentido de grupos que se ponían de acuerdo para impulsar políticas. Efectivamente, me gustaría volver sobre ella, pero lo que uno ve es que toda esta acción se realiza en la corrupción, está de moda, en la corrupción de cualquiera de los burócratas intermedios. No solamente en la corrupción, en la atracción mediante el prestigio que, bueno, el dinero tiene mil formas de existencia, ¿no? Ustedes lo saben. El archipreste de Ita, mucho antes que todo esto que estamos hablando, ya hablaba de gran señores don dinero, es decir, y tiene todas estas capacidades de transformación, pero una de ellas es la del prestigio, también a través del prestigio. El que tiene llegada o el que no tiene llegada a hablar con el ministro o con el subsecretario, etcétera, etcétera. Esta política se hace todos los días. Mucho menos capaces son los sectores populares de hacerla. Lo hacen en algunos, en el Ministerio de Bienestar Social, en esto. Pero hay esta permanente incorporación. El Poder Judicial
que ha sido tan desvirtuado, bueno, que ha sido desvirtuado en cuanto hay una politización inmediata del Poder Judicial, aunque el Poder Judicial siempre, desde los padres fundadores fue creado, y esto ahí me puede corregir ya mucho más que sabe de Estados Unidos, no sé nada, pero los padres fundadores lo crearon como un gran contrapeso antimayoritario, contramayoritario, ¿no? Es decir, la teoría liberal, no dije, pero siempre se preocupó. Está bien, libertad, igualdad, fraternidad, pero después nos ganan en las elecciones. Es decir, Engels, hacia fin del siglo XIX, decía: nosotros los revolucionarios ahora ganamos o progresamos con las armas de aquellos gobiernos que hasta ahora, respecto de lo que hasta ahora nos habíamos opuesto, sería a través de las elecciones. El Poder Judicial, creo, en una parte del poder, en la parte que hace la política, tiene esa capacidad de poder contramayoritario que es importante de ser pensado y que yo no tengo pensado por cierto. Lo que quería decir entonces, en cuanto, y sintetizando de nuevo esta parte liberal, es que ahí se construye un edificio, en ese edificio está ausente las instituciones en donde se organiza la inversión, circulación, producción, etcétera, etcétera, y que para hacerlo deben relacionarse y se relacionan permanentemente con distintas esferas gubernamentales. En cambio de esto, ustedes saben muy bien, la economía, digo, si la política tiene que ser pensada y es el producto de una acción racional, la economía es más bien pensable, o se dice que es algo que fluye con cierto automatismo, es decir, mientras menos incorporación de la acción política, mejor. Yo ponía ahí algo que era, es decir, en esta separación entre política y economía, recordaba, bueno, la forestal destruyó las tierras santiagueñas e hizo imposible que hubiese otro sistema político que no fuese el organizado desde la inversión estatal. Pero le decimos que fue Juárez el que causó la vida política santiagueña y no toda esta destrucción de economía que viene desde la colonia, que terminó con la forestal y que hizo hasta ahora imposible la producción de una economía que pudiese tener cierta autonomía del Estado Nacional, ¿no? Digo, es modos en donde esta separación entre política y economía nos aqueja siempre. Bueno, no voy a abundar en esto porque temo pasarme, porque quería ver esto como la importancia de esto para efectivamente pensar nuestras realidades. Mi pregunta a Alejandro, que fue al cual respeto muchísimo, pero tenía que ver con esto de, bueno, si pensamos tanto, si nos metemos en esta discusión sobre el populismo, con todas las sutilezas que nos impone la necesidad de diferenciar el populismo europeo, del populismo norteamericano con Trump, de los distintos populismos latinoamericanos, cuando en verdad nunca utilizamos la palabra populismo en América del Sur. Y en cambio, pensar en esos movimientos nacionales populares nos llevan
nos llevarían a hacer algo que seguramente tenemos que hacerlo a contrapelo. ¿Por qué? Porque como clase media hemos sido criados como gorilas, aunque ahora no lo seamos, pero seguimos teniendo pelos que están a flor de piel prácticamente. Y de esos pelos que están a flor de piel es la dificultad de pensar, de estudiar lo que ocurrió con sus beneficios, con sus bondades y con sus defectos durante el periodo del gobierno peronista y durante estos últimos 10 años principalmente, desde el punto de vista de la construcción institucional. Porque, entre otras cosas, Alejandro lo pensaba bien, hay un momento que se teoriza más, que es el instituyente, y uno que se teoriza menos, que es el instituido. Pero si alguna vez quisiéramos volver, el momento instituido es indispensable de ser pensado, porque es muy difícil organizar un gobierno en donde se produzcan esta inclusión de la cual hablaba Alejandro ayer, y sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo, que tiene una doble, una característica que yo no podría, no estoy totalmente informado como para saber para hacia dónde va, pero que tiene una doble característica, una característica, perdón, que es más tradicional, el hecho de que haya países centrales que son los que gobiernan el mundo y que poseen en mayor parte de las empresas transnacionales que tienen intereses en todo el mundo. En esta tabla, por ejemplo, se muestra cómo las primeras 500 empresas obtienen un 74,5% de los beneficios, un 67% de las ventas. Es decir, que es apabullante la diferencia entre esta y las restantes 2.000. Y las 2.000 esas tienen una diferencia que ustedes ya han conocido con el resto de las empresas. Y si esto se traduce en desproporción entre la concentración de riqueza entre individuos, Oxfam o Piketty lo ha mostrado de una manera muy clara en cuanto a que son diferencias siderales que yo para cortar no voy a recordar porque sé que aquí tenemos un poder empresarial. En el caso en cuanto a la distribución de las riquezas, nosotros tendríamos que en el primer grupo tenemos las empresas transnacionales que tienen su casa matriz en los Estados Unidos, las que tienen su casa matriz en Canadá, las que tienen su casa matriz en la Unión Europea, las que tienen su casa matriz en Japón y las que tienen su casa matriz en Corea. Es decir, efectivamente ahí están casi todas las empresas. Las empresas chinas han crecido, pero en la medida, pero dudo en cuanto a cómo están presentados los datos ahí, simplemente porque no estoy muy seguro que las empresas, las transnacionales chinas, no lo sé, pero pienso que las transnacionales chinas no tienen una autonomía de gestión política tal que como podrían tener las transnacionales de los países occidentales, y una relación distinta entonces con el Estado. Aquí tenemos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de dónde están ubicadas por número de empresas, de dónde están los mayores ingresos
y de dónde están los mayores beneficios. En todos lados, estos tres grandes grupos de países son aquellos que concentran lo principal. Ese es el mundo en el que tenemos que proyectar nuestro futuro inmediato. Es el mundo en el cual estas empresas no solamente tienen filiales en nuestros países, sino que pueden actuar también desde fuera y desde dentro, produciendo un efecto sobre nuestros estados particularmente, que entre otras cosas tienen que ver con el desfinanciamiento estatal que veremos después. Bien, pero hay un escrito que he leído hace poco de unos suecos que hicieron un estudio de redes empresariales sacando de una inmensa base de datos de varios millones de empresas, 79.000 empresas que tenían filiales en distintos lugares del mundo, e hicieron un estudio de cómo se relacionan entre sí esas empresas, primero, hasta dónde son autónomas o hasta dónde forman parte de redes interdependientes, y el segundo paso fue el de hacer un estudio sobre quiénes ocupaban los puestos directivos de esas empresas y hasta dónde se repetían. En ese sentido, la conclusión a la que llegan es que hay algo así como unas 79 centrales de redes de empresas que difícilmente correspondan a una localización espacial específica. Pero tendremos, si esto fuese cierto, tendríamos dos situaciones todavía en proceso. El imperialismo en su forma más clásica, digamos, con estas transnacionales, la capacidad de invertir en nuestros países, de condicionar las políticas de nuestros países, etc. Y la posibilidad de que también se esté dando un proceso de concentración y centralización a nivel mundial que trascienda la esfera del Estado. Esto para terminar, nos ubica en un problema que es grande. Sin duda, bueno, el artículo que colaboraba es el control global de las corporaciones, el control de las redes de corporaciones, y bueno, no voy a abundar sobre eso porque temo que ya estemos largo para las charlas, pero sí quería plantear esto, y es que en ese proceso, primero, nada en la historia de la humanidad transcurre en los límites de 1, 2, 3 generaciones de personas. Son procesos centenarios. Los Estados-nación no fueron siempre existentes, sino desde Westfalia en adelante, y posiblemente tendrán una forma de conversión y finalización, pero no va a ocurrir en el siglo XXI posiblemente. Lo que sí creo que está ocurriendo es que tanto estas transnacionales como posiblemente estas redes estén privilegiando la acción desde ciertos estados, al mismo tiempo que contribuyen a convertir a muchos estados
en estados fallidos. El número de estados fallidos, bueno, las estadísticas sobre estados fallidos son hechas de Estados Unidos y posiblemente tengan también una doble función, la de conocer, pero también la de aspirar a que las cosas sean así. Uno no es fácil saberlo, pero efectivamente los países más claritos son todos estados que no son capaces de controlar legal, digo, con la famosa monopolio de la fuerza, ni legal ni socialmente a sus poblaciones. Es decir, que son estados que tienen alguna razón por la cual no son capaces sus gobiernos de gobernarlo. Esto puede ocurrir por efecto de las transnacionales del narcotráfico que crean zonas de incapacidad de control gubernamental. Caso Colombia hasta hace muy poco, caso México clarísimo en muchos sectores donde el Estado no es capaz de gobernar esos, valga la redundancia, provincias que son estados. Mucho más poderoso que esto, el desfinanciamiento de los estados a través de la capacidad de estas corporaciones de trasladar sus bienes, sus capitales a los paraísos fiscales. Es decir, entonces no contribuyen al gasto público porque evaden sus impuestos y los depositan en estos paraísos fiscales, que son un elemento importantísimo en la organización de la economía actual en el mundo, incluyendo todo tipo de empresas, legales e ilegales. Legales desde el punto de vista de estar pensando en el narcotráfico, aunque en verdad todo lo que está en los paraísos fiscales es ilegal, en el sentido de que fue el producto de alguna forma de evasión de capital. Entonces, estos estados fallidos podría ser, digo, y bueno, la deuda, por último, y para terminar con lo nuestro, la deuda, el endeudamiento, además de ser propio del modo en que se producen los procesos económicos con dominio del capital financiero en esta época, para nuestros países, la deuda es la forma de la cárcel. La deuda son las cadenas con las cuales nos impedimos en el futuro gobernar. Es decir, y entonces la deuda en definitiva es también deudas impagables, son formas de producción de un Estado fallido en esta época. Ahora bien, y para terminar, esto son, bueno, en lo que he visto con alguna persona muy cercana a mí, que es mi hija, que estudia relaciones internacionales, cuando hablaba de gobernanza global me ponía todos los organismos de gobernanza global que existen, desde la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que tanto apoyo le dio y que los obreros no entienden en este momento en la Argentina, tanto le digo a Macri y que los obreros no son capaces de entender. Pero además de estos, del G20, etc., pero además de estos organismos son estas empresas que debemos ponerlas a la luz, discutirlas como agentes políticos para poder entender cuáles son las condiciones de posibilidad de nuestros gobiernos, porque a mí me encanta, y perdón el estar en la universidad,
esa cosa que dicen volver, volver, volver. Ahora, vamos a, dicen, ¿no? Pero lo que no entiendo, lo que me preocupa mucho es qué vamos a hacer si se produce esa vuelta. Y esto es simplemente y para esto tenemos que repensar a estos agentes económicos como agentes políticos de gran envergadura con los cuales vamos a tener que producir un sistema de legitimación de los gobiernos capaces de neutralizarlos. Bueno, los he aburrido un poquito, espero que los haya alcanzado. Bueno, cualquier cosa, ¿hay un rato? Sí, sí, podemos seguir. Queda abierto para las pequeñas conferencias y las preguntas. Tengo muchas sobre la primera parte de la exposición, que quizá haya más preguntas sobre la segunda, pero bueno, yo les pregunto igual. El mito liberal, ¿no? Varios temas sobre el mito liberal, pero uno. En alguna medida no somos todos liberales, en algún aspecto, me acuerdo de un texto que tendrá 20 años de Rosambalón, donde él distingue distintas líneas del pensamiento liberal y dice, bueno, en definitiva todos ponemos una parte del liberalismo contra otra, digamos. La operación de reducción del liberalismo a la teoría de Hobbes y que todos de alguna manera emparchan esa teoría me parece una operación brillante, pero digo, en alguna medida la subjetividad liberal no nos atraviesa y nuestras propias demandas no estamos volviendo liberalismo contra liberalismo. Una pregunta. Y tengo espero bueno, que sí, Julio. No, está bien. ¿Qué querría decir que todos somos liberales? Es decir, querría decir que todos pertenecemos a lo que se dio llamar modernidad, por no decir civilización occidental y cristiana con hegemonía capitalista. Queremos decir en el sentido que tenemos como un valor importante el de las libertades individuales y los derechos humanos. Tenemos que saber también que llevado al extremo los derechos y las libertades son difíciles de sostener, es decir que hay una cantidad, digo, que si nos atribuiésemos al atomismo, al individualismo metodológico, que fue la forma en que se presentó el individualismo en la tradición de la teoría sociológica, si nos atribuiésemos a esto, en el extremo la sociedad es imposible. Digo, en el extremo Hobbes tendría razón, porque los derechos humanos son una construcción que reivindicamos y tenemos muy buenas razones para reivindicar, particularmente en la Argentina, pero son elaboraciones sociales, son el producto de nuestras formas, de nuestros acuerdos, de nuestras luchas, de nuestros ensayos y errores, para ver de qué manera podemos construir organizaciones sociales en las cuales al mismo tiempo este motor individual, eras vos que decías que las crianzas, los niños siempre tienen una capacidad de autonomía respecto de los padres, y efectivamente si esto es así, esto es una de las grandes posibilidades del género humano. Digo, el género humano, en la medida en que no está regulado instintivamente, sino que se humaniza culturalmente. ¿Desde cuándo? De no sé cuándo, porque nadie lo sabe, pero siempre fue socialmente organizado gregariamente, pero su capacidad de adaptación privilegiada está dada por su diversidad, ¿no? Y esa diversidad
que además es un valor. Que es, digo, porque no podemos, no lo vamos a, por más que nunca ha habido, los monasterios han querido ser, por ejemplo, una de las arquitecturas sociales que intentaban homogeneizar un conjunto humano en función de una idea religiosa. Pero la lectura de todas las luchas heréticas durante el medioevo, que cruzaban incluso los monasterios, nos dan la idea de cómo se producían diversidades, porque la sociedad es compleja y la complejidad tiene distintas formas de manifestarse. Entonces, efectivamente, si yo por liberal estoy entendiendo esto, estoy entendiendo que buscaría mantener esta diversidad y formas de acordar con la diferencia de tal manera de poder convivir o poder construir una cosa nueva a partir de la diferencia, bueno, sí sería liberal. Efectivamente, pero no creo que esta sea la idea fuerza del liberalismo. Es decir, digo, cuando los obreros se liberaron porque perdieron todas las cadenas, es decir, que perdieron todas las normativas precapitalistas que organizaban sus vidas, se transformaron en energía pura al servicio de la valorización del capital, es decir, que no eran individuos, en el sentido que nosotros decimos. Ese individuo tuvo que ser construido. La revolución, efectivamente, francesa, en su ideario, pues no siempre en sus prácticas, sabemos cuán poco duró la vigencia de las instituciones democráticas, sobre todo en los distintos periodos posteriores a la Revolución Francesa, pero ahí se produce, y hay efectivamente, y deberemos seguir teniendo toda una discusión para ver cómo se compagina este respeto a la diversidad, este respeto a la creatividad individual, esta posibilidad de producir sobredeterminaciones donde desde lo diverso se produzca una novedad, pero yo no diría que esto es lo que, digamos, esto en todo caso, viendo con eso, el liberalismo además fue parte del movimiento ilustrado y entonces creó algo que ahora está siendo bastante más discutido, y es que estas personas son racionales, ¿no? Lo cual traía además una idea hay que ver que los liberales, porque efectivamente había unos racionales y otros no racionales, es decir, a los cuales no se les permitía votar por esa razón. Pero la posibilidad de crear esto no es efecto ni del desarrollo capitalista ni del liberalismo. Efectivamente coincide con él toda la cultura ilustrada que produce todos estos valores que hoy tenemos, que hoy están siendo discutidos y mal los trata la posverdad, el neuromarketing. Pero hay algo innegable, y es que sabemos desde el error de Descartes, de Damasio, este neurobiólogo, que todos nuestros razonamientos son afectivamente respaldados, y que aquel que tiene neutralizado lo prefrontal, donde está el centro de la relación entre emoción y acción, se transforma en un ser incapaz de accionar, en un ser que puede pensar todas las alternativas, pero nunca decidir por una de ellas. Entonces, efectivamente, aquí tenemos toda una problemática, que es la de ver cómo se van produciendo estos. Pero yo creo que
que yo rescataría, digamos, de esta tradición liberal a la que estoy diciendo. Por otra parte, no se trata nunca de borrar todo, sino el problema es que digo, ahí hay una construcción que redujo la política al campo de la selección de gobernantes y de gobierno. Esto es una idea falsa, de toda falsedad, que es la de que en las elecciones estos individuos racionalmente, por su voto, construyen un gobierno, cuando en verdad, como bien decía Gramsci, en las elecciones lo que triunfa, lo que se enfrentan son comunidades de opinión producidas por intelectuales. Y nosotros lo sabemos en la práctica cotidiana. Es decir, no hay electores, hay electores que han sido trabajados por distintas formas de pensar los países y en las elecciones lo que se ve es cuál de esas comunidades fue el más grande, digamos. Y por supuesto entonces me parecen muy bien las elecciones como un modo, y tampoco estaría en contra de ellas. Pero sí quizás para mí en este momento el problema mayor de esta tradición es la de no incorporar las instituciones llamadas económicas. Es muy difícil, estamos tan imbuidos de esta hegemonía que es muy difícil a mí mismo conceptualizarla de manera distinta, pero estas instituciones llamadas económicas como actores políticos en la vida cotidiana. Este es quizá el centro más importante. Por eso reivindicaba esta parte de estas dos partes, digamos, de la tradición nacional y popular, que es una, la de que la vida política es la vida cotidiana, que se expresa en cada una de nuestras acciones en la vida cotidiana, que tiene distintas formas de organización, que los comités radicales en su forma tradicional no tanto, porque eran productores y coleccionadores de votantes y productores de votos. Pero sí las unidades básicas, que ustedes saben, las unidades básicas siempre existieron y no solamente durante el juarismo. Es decir, las unidades básicas cumplieron esa función en todos los peronismos y no solamente el juarismo. Es decir, es esta cualidad política de la vida cotidiana. Y por supuesto la CGE en su época, la Confederación General Económica, la CGT y todo, formando parte de los distintos discusiones en los organismos de gobierno. Creo que esto es lo más importante, lo que menos permite pensar el liberalismo que conocemos y sobre todo, por supuesto, pensando en estas teorías de la transición a la democracia, que se la pasaron midiendo en cuanto nos alejábamos los gobiernos subnacionales y los gobiernos nacionales de la utópica visión de un país del norte, de un cuadrante noroeste, que después descubrimos con Trump, con el Brexit, con Le Pen, etcétera, etcétera, que dista de ser ese ágora maravilloso que teníamos como referencia, ¿no? Y frente al cual teníamos la culpa de no ser, digamos, ¿no? Bien. Sí, vos en el planteamiento formulas la idea de que es un obstáculo epistemológico la diada Estado-sociedad, y tu presentación giró en torno a la escala nacional e internacional. Ahora, ¿cómo eso se presenta en estudios provinciales que en su momento vos formulaste, repensar el Estado provincial de Santiago del Estero a partir de un Estado periférico y de un Estado patrimonial? Pero ¿cómo se puede pensar o se puede problematizar ese obstáculo epistemológico en estudios provinciales como el caso santiagueño? Bueno, primero la distinción.
La distinción Estado-sociedad civil tiene sus contenidos y lo importante es qué contenido les damos. Es decir, el hecho de dejar, digamos, una cosa es distinguir lo público de lo privado, ¿no? Esto es indispensable para cualquier forma de gobierno conocida, más allá de que aún lo más estrictamente privado, como las familias sean entidades políticas, efectivamente uno puede convenir en la necesidad de distinguir lo público de lo privado. Después, lo gubernamental de lo no gubernamental también lo puede distinguir, pero el concepto de sociedad civil cobró una fuerza libertaria para gran parte del progresismo en la Argentina y en muchos otros países del mundo, en el cual las ONGs son el lugar de la reivindicación. Y bueno, y hay ONG que son así y ONG que son financiadas por las empresas. El problema es que desaparece esto. Es decir, en la medida en que yo no entiendo que el Estado-Nación es la resultante de un conjunto de relaciones de fuerza que dieron por resultado un cierto marco institucional que es en cada coyuntura el punto de partida desde el cual las fuerzas sociales actúan. Y en cambio propongo la distinción Estado-sociedad civil, estoy aceptando que Laura Alonso fue durante mucho tiempo una representante de la sociedad civil como la que dirigía Poder Ciudadano. Y Laura Alonso y Poder Ciudadano están demasiado ligados a la Embajada de Estados Unidos como para que yo lo considere una representante de la libertad en la Argentina. Este es el tema en estos estados, como en Santiago del Estero, en el cual efectivamente durante mucho tiempo, y quizás esté un poco cambiando, y quizás lo que estás estudiando vos sobre el modo en que se articulan los municipios y el crecimiento de que me comentabas de los intendentes, empresarios en los municipios, etc., esté dando un cariz distinto, pero desde el 49, es decir, desde que con Juárez se inauguró este Estado que dependía en un 80 o 90% de su ingreso de las contribuciones nacionales. Desde ese momento, que es un Estado empleador, este edificio hacía muy difícil pensar siquiera, digamos, en el discurso lo he escuchado muchísimas veces en Santiago del Estero. Pero después de las marchas, todos los dirigentes importantes de las marchas se metieron en el gobierno, porque desde el gobierno se puede hacer política y desde la sociedad civil no se puede hacer nada en estos lugares. Entonces, bueno, alguna vez te dije en broma que de golpe, medio en broma, medio en serio, pero era algo para pensar, fue muy liviano, que esto era lo que más se parecía a una comunidad organizada, porque efectivamente tenía esta forma de colmena donde había una reina en su época, la Nina, un rey, y ahora también una reina y un rey según los momentos. Pero que tienen esta capacidad de incidir más allá de las diferencias, más allá de que haya aparecido un poder económico de alguna manera autónomo respecto del gobierno como es el del Imperio Ic, pero de todas maneras como conjunto tiene una capacidad tiene la capacidad que le da el ser el principal empleador para condicionar la vida política, ¿no? Lo cual no quiere decir que ustedes empiecen a descubrir formas de accionar dentro del frente cívico, como lo fue históricamente dentro del peronismo, en el cual las peleas, las discusiones, sin romper
la unidad del movimiento, pero afectando las formas en que van direccionándose, pudiesen tener bueno, expresiones novedosas. Digo, mi prejuicio era que los kirchnerismos en esta provincia estaban condenados por el hecho de necesitar planes, y los planes los trabajaba fundamentalmente el gobierno provincial. Bueno, ahí hay un instrumento de poder muy grande del gobierno provincial sobre el resto de la sociedad. Pero bueno, espero que ustedes empiecen a descubrir y hacer otras cosas. Digo, no sé si contesté, pero efectivamente aquí digo, por ahí en Córdoba, en las provincias centrales, que hay otras fuentes de poder, sí podíamos encontrar algo que se pareciese a la sociedad civil. Me llamó una parte mucho la atención, que sería el narcotráfico. Vos decías que el narcotráfico en la parte de Colombia y México, seguro que entendí, maneja el monopolio hegemónico del narcotráfico. Quería saber cuáles son los países alternos que comenzó, digamos, que involucrarse en ese negocio. Porque yo vengo en un país de Colombia, tenemos estigma, y quería, digamos, que hay como que tres conceptos. Primero, la fabricación; segundo, la distribución; y tercero sería el consumo. El primer concepto yo lo comparto, porque México y Colombia es, digamos, que la fabrica y también la distribuye. Yo diría que la parte de consumo, tanto en la parte latinoamericana, norteamericana, europea, el consumo se ve más en los países donde se produce la cocaína. También la parte en donde vos decías que el Estado no entra, porque digamos que las pandillas, el narcotráfico tienen controladas ciertas zonas. Por ejemplo, en Colombia sería la Villa 34, 45, 43 de Medellín; en México sería Sinaloa, Guanajuato, Ciudad de Juárez, Ciudad de México; en Brasil, Farabellas, Montevideo. Bueno, entonces quería saber que me comentes, digamos, que me des un pantallazo de los países subalternos, por decirlo así. A ver, si no entendí mal, creo que podría haber sido mal interpretado en el modo en que digo a México. En verdad, cuando hablé de Colombia, dije hasta ahora había sido, hasta La Paz, había sido un estado fallido, en el sentido de que no gobernaba un amplio territorio de la propia Colombia. Es decir, si defino estado fallido como aquel que no controla las sociabilidades que existen dentro de su frontera, en ese caso era casi un extremo, porque ni siquiera se controlaba el poder militar por la fuerza de la guerrilla. Desaparecida la guerrilla, efectivamente Colombia quizá se haya logrado reunificar el Estado, y no sé hacia dónde irá porque no soy conocedor de eso. Conozco un poco más México. Sé que en México efectivamente hay zonas donde sencillamente se reconocen no gobernadas, donde los carteles tienen capacidad de obtener impuestos, de dominar aeropuertos y puertos para el tráfico hacia el exterior, etc. Ahora, tampoco, cuando estoy hablando de estados fallidos, estoy hablando de estados que son culpables de ser fallidos. Es decir, en verdad, sabemos que el narcotráfico no es decir, en gran parte es arreado, para decirlo de alguna manera, de la manera en que se arrean los animales. Este se me va por aquí y lo pongo de este lado, este me va por aquí y lo pongo para que sigan a manar.
esa es la relación de Estados Unidos con las empresas de narcotráfico, que regula la entrada de estupefacientes a los Estados Unidos, que como sabemos es el principal consumidor. Entonces, las rutas pueden cambiar, pero la manera, la facilidad con que se entra es solamente, digamos, la mayor o menor facilidad depende del modo en que la DEA esté disponiendo el monto de estupefacientes que puede aceptar la población norteamericana. Es decir, no mucho menos de lo que pueden consumir porque se vuelven locos, no mucho más porque se hacen mucho más drogadictos. Para decirlo brevemente, esta sería la relación. Entonces, cuando hablaba de estados fallidos, es como hablaba, estoy pensando también en los movimientos independentistas, catalán, escocés, etc. Es decir, la posibilidad, como hipótesis, ¿no? Estaba planteando, de que junto con esta concentración del poder transnacional, sea en algunos países, pero que tienen una gran que tienen capacidad de dislocar sus inversiones en distintos países del mundo, en el sudeste asiático, donde hay mano de obra más barata o cierto tipo de desarrollo tecnológico, etc., haciendo una división internacional de la economía, de su propia economía según parte del mundo, y destruyendo buena parte del empleo en los propios países. Todo esto va creando una relación entre empresas y Estado que habría que observar incorporando, y esto es lo único que decía, es muy sencillo, a el poder empresarial como poder político. El foro de Davos es impresionante, yo recibo porque se la dan a todo el mundo, es un tanque de pensamiento impresionante, en donde se están pensando casi todos los problemas del mundo. Al foro de Davos no se van a buscar inversiones como dice Massa. Massa no acompañó a Macri para buscar inversiones, porque ahí no se buscan inversiones, ahí se buscan subordinaciones, ahí se busca yo pertenezco a tu bando, ahí se busca el de entrar en un circuito en el cual se está produciendo una ideología que, como bien se dijo la vez pasada en varios ponentes, es mucho más articulada que el neoliberalismo de los 90. Es mucho más ideológicamente articulada, con mucha mayor capacidad, no solamente a través del monopolio de los medios, sino también de la articulación discursiva, ¿no? Es muy impresionante ver cómo están en todos los temas importantes del mundo en este momento haciendo trabajar un montón de cabezas, ¿no? Bueno, esto es lo único que quería decir, ¿verdad? No quise decir que los colombianos, digo, porque además yo sé que ha habido esta cosa de que colombianos son narcotraficantes, que nosotros tenemos muchísimos hermanos colombianos viviendo en Argentina y nunca pensamos que fueran narcos. Bueno, nos vamos yendo entonces. Les agradezco mucho la atención que han tenido conmigo y nos vemos en otros momentos en la universidad.